mesa redonda que es muy apasionante porque es la incidencia, la repercusión mediática de las enfermedades raras. Todos sabéis que lo que no se publica en la prensa, en medios de comunicación, no existe, ¿no? Es una máxima de McLuhan y es cierto, lo que no sale en los grandes medios parece que no existe. Entonces vamos a estudiar, a analizar esta cuestión. El primero en tomar parte va a ser Juan Manuel Arcos, que nos va a hablar de la información a la sensibilización. Juan Manuel Arcos Urrutia es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Licenciado también en Traducción e Interpretación, sabe 4 idiomas, además. Realizó el máster oficial en Comunicación Social en la Universidad de Almería. Es miembro del Grupo de Investigación ECO, Estudios Críticos sobre Comunicación, y del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad de la Universidad de Almería. Es investigador asimismo del Observatorio de las Enfermedades Raras en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha escrito numerosos libros sobre enfermedades raras, analizando el aspecto educativo, el impacto mediático y recogiendo testimonios de afectados. Igualmente ha tomado parte en numerosos congresos y cursos sobre su especialidad, que es la comunicación. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a DGENES y a la UCAN y a FEDER, obviamente, como no, por darnos la oportunidad al observatorio. Los tres somos parte del observatorio desde su origen y, como digo, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes nuestra investigación. Una investigación que creemos que es importante desde un punto de vista social, no desde el punto de vista médico, pero creemos que este aspecto social, no solo las enfermedades poco frecuentes, tienen el aspecto médico, sino también el aspecto social, también, como se ha visto hasta ahora, es también muy importante. La ponencia la hemos hecho conjuntamente. Josep Solves, que es el director del observatorio, está en primera fila, y entre dos la hemos coordinado y, bueno, yo voy a ser el que va a hablar. Cojo el mando. Vale. El objetivo de mi ponencia va a ser presentar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del informe que hemos realizado de las noticias de prensa, radio y televisión del primer semestre de 2015. Para ello, FEDER nos pasa todos los días todos los impactos que aparecen en estos 3 medios y nosotros, a partir de una ficha, vamos codificándolo para sacar nuestras conclusiones. Mi ponencia se va a dividir en 3 partes y finalmente una serie de valoraciones. Primero vamos a ver el análisis periodístico del tratamiento en prensa, en segundo en radio y en tercero en televisión. Aquí vemos, en esta tabla, vemos que hemos analizado solo en prensa, de enero, como digo, hasta junio, un total de 2.521 piezas informativas. Como siempre, los picos más altos, febrero y marzo, y este año en abril, todos lo recordarán, se inauguró el segundo congreso en Barcelona, el segundo congreso escolar en Barcelona, en la que acudió, como siempre, Su Alteza Real. Entonces, el pico, obviamente, es importante. Aquí tenemos las cabeceras, los medios que ya se han hecho eco de todas estas noticias, y destacando en este informe, en los anteriores que hemos hecho, destacaban solo diarios locales. Ahora ya vemos que los diarios nacionales ya se implican más, ABC y El Mundo, con 89 y 80 respectivamente, y el diario de Burgos siempre ha tenido ese protagonismo por estar el centro de referencia al creer allí. Luego el diario médico, Correo Farmacéutico, La Opinión de Murcia, porque aquí en Murcia siempre, no solo por este congreso, sino por todas las actividades que lleva a cabo DGENES y las demás asociaciones, son muy prolíferos en ello. El género que destaca en todas las piezas que hemos analizado, las 2.521, vemos que es la noticia. Claro, decir que ahora es la noticia es algo también relevante, porque hemos visto a lo largo de todos estos años que vamos analizando este tipo de piezas, que antes era el breve. El caballo potente antes era el breve y ha pasado ahora a noticias y a reportajes. Ya vemos que los reportajes también van teniendo una serie de relevancia a lo largo de este tiempo. Las secciones obviamente son regionales, los medios son, la mayoría de ellos, como hemos visto, son regionales, aunque sea ABC y El Mundo, siempre van a ser en sus ediciones regionales donde aparece este tipo de información. Y, como digo, aparece siempre en regional, sociedad, sanidad e investigación, opinión, etcétera.
La localización de esta información, ¿dónde aparece? Pues Andalucía, obviamente, por ser la comunidad más grande, pues siempre va a tener mayor número de impactos. Madrid, Castilla y León, etc. Las fuentes, esto también nos parece bastante relevante, que ahora Antonio también entrará en ese detalle. Claro, el discurso que nos llega a la sociedad realmente no es un discurso de los afectados, no es un discurso de los medios, de las asociaciones, etc., sino va a ser un discurso institucional. Claro, un discurso que está muy institucionalizado, entonces, bueno, pues eso también nos interesa analizarlo, cómo llega ese discurso, y por eso también otro de los informes que haremos este año será ver, como ha dicho Alba, ver si ese discurso se cumple lo que se dice o no se dice por parte de los políticos. La categoría temática, obviamente, siempre van a ser actos en los que las propias familias son las que se implican para llevar a cabo, sacar dinero para financiar los proyectos de investigación. Los actos principales, como hemos dicho antes, si las fuentes ya son las institucionales las que destacan, obviamente también esos actores principales van a ser las instituciones. Destacando también, porque la mayoría de piezas, el protagonismo de los niños. Más de 400 piezas, lo que equivale a más de un 12%, en la que el protagonismo son de los niños. La persona ¿cómo se denomina a la persona que padece una enfermedad poco frecuente? La mayoría no se menciona, directamente pone persona con tal. Entonces, claro, que se diga afectado, que se diga paciente, que se diga enfermo o discapacitado, vemos que esa connotación desde el punto de vista de análisis y discurso también nos parece bastante relevante porque tiene esa serie de connotación negativa o poco positiva. También, a partir de hace un par de años, hemos ido incorporando poco a poco en los medios la expresión poco frecuente. Entonces, claro, si vemos que de las 2.521 solo aparece en 41, pues claro, la marca enfermedad rara sigue todavía integrándose. Aquí tenemos el top 5, como dirían los americanos, de cuáles enfermedades son las más mencionadas. Pues claro, la enfermedad de ELA, también por la repercusión que tienen sus afectados, la asociación que se implica bastante, fibrosis quística, San Filipo, distrofia muscular de Duchenne y síndrome de Rett. Decir que de las 2.521 hemos identificado más de 300 patologías diferentes en el cuerpo. Eso por lo que respecta, como digo, a prensa. En radio, obviamente son menos piezas, hemos cuantificado un total de 145. Siempre más o menos el nivel que estamos analizando de piezas a lo largo de los años es muy similar. Siempre el tiempo y el número de piezas es muy similar, no cambia. En prensa cada vez es más elevado. Vemos que la COPE, aunque tiene mayor número de piezas, eso no se traduce en que sea la que tenga mayor duración en tiempo. Existe una diferencia en variabilidad en tiempo y frecuencia. Los meses, obviamente, febrero el más prolífero, donde aparece en estos programas, hemos cuantificado un total de 54 programas distintos, destacando siempre en magazine generalista. Las noticias, obviamente, siempre va a ser el género por excelencia. Al igual que en la prensa, las instituciones, el discurso institucional es el que se instaura, también el de los afectados, pero muy bajo, por ejemplo, el de los médicos o los investigadores científicos. Las fuentes, igual, también institucionales. La categoría temática, igual que en prensa, siguen siendo los actos sociales, los eventos. Aquí el niño también tiene bastante protagonismo, cosa que no lo tenía en prensa, pero aquí en radio sí, son los propios familiares los que le dan esa voz a su hijo. Aquí la Comunidad de Madrid es la más prolífera, antes era la de Andalucía. Aquí Madrid en radio siempre va ganando. Aquí no hemos hecho una cuantificación, sino que hemos directamente de más de 300 noticias que aparecían en prensa. Aquí solo en radio tenemos 55. También, obviamente, hay menos noticias. Y la laminopatía congénita, no sé si todos lo recuerdan, fue del niño que habló durante el Senado, en el acto del Senado. Entonces, al día siguiente, pues muchas radios, muchos medios lo entrevistaron a su padre, a él. Entonces, pues fue la patología más mencionada. En televisión tenemos 251 piezas y Telecinco es la emisora que más dedica. Incluso estamos equiparados con Televisión Española, pero
Telecinco va ganando. Telecinco va ganando, pero, por ejemplo, en la frecuencia va ganando a las públicas. Porque, claro, Telemadrid hace mucha campaña en este tipo de patologías. El ámbito de difusión es nacional y siempre la frecuencia, el horario en el que aparece este tipo de noticias es durante el mediodía. Al igual que en los otros dos medios, los actos sociales es la categoría temática más numerosa. El protagonista afectado es el niño. Las televisiones dedican toda su pieza informativa a sacar a los niños, por eso lo de la ponencia, sensibilización. Claro, una cosa es la información y otra cosa es que en televisión ese perfil, esa connotación de siempre de lo sensible, en fin, la lástima siempre la mete. El niño siempre aparece en el hogar familiar. No se nombra. La denominación de afectado no se nombra, directamente a lo mejor dicen el niño tal o esta persona con tal. Afectado también aparece, el niño sobre todo también, pero aquí afectado es la palabra que más se utiliza. Y aquí hicimos también el top 10, aquí en vez de ser top 5, este es top 10 de las patologías. Y como digo, lo mismo. Durante ese día, durante el Senado, el acto del Senado, pues se mencionó la patología que tenía el niño, la menopatía congénita. Entonces, por eso el índice. Luego, síndrome de Morque, porque en Galicia a un niño le quitaron el tratamiento de su enfermedad. Entonces, claro, los medios mediaron ahí y al día siguiente o al poco tiempo pues se le volvió a dar por esta presión mediática. Luego es que en agosto, que eso vendrá en el segundo semestre, de la distrofia muscular de Duchenne, con Sidney cuando le quitó el tratamiento. ¿Qué valoraciones hacemos sobre el informe? Lo primero es que observamos un aumento del interés periodístico en este tipo de patologías. Hemos visto que progresivamente van subiendo el número de impactos. Las enfermedades poco frecuentes forman parte ya de la agenda de los medios. Antes se mencionaban poco a poco, pero ya vemos con ese tipo de impactos que ya están canalizando en la sociedad. Como digo, la notable presencia de las instituciones, no solo de la princesa, sino de los políticos, etc. La noticia como género periodístico, antes era el breve, ahora es la noticia. La prensa sigue ganando, dedica más espacio a la radio o a la tele. Siempre la ubicación va a ser más localista y el término que se utiliza es más enfermedad rara en relación a poco frecuente o minoritaria. Entonces aquí os dejo la dirección del observatorio, que ahora está en la Universidad CEU Cardenal Herrera, y aquí en esta página web es donde están colgados todos nuestros informes, todo lo que hacemos, quiénes somos. Entonces, ¿qué hacemos? En informes. Pues están todos nuestros informes. Entonces, aquí lo tenemos, entonces se le va a descargar el PDF y lo tendrán acceso a todo lo que hacemos. Así que, sin más, muchas gracias. Acto seguido, toma la palabra Antonio Bañón. Nos va a hablar sobre análisis del mensaje y discurso político en el abordaje de las enfermedades raras. Antonio Bañón es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, profesor titular en la Universidad de Almería. Dirige el grupo de investigación ECO, Estudios Críticos sobre la Comunicación. Es director científico del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad y director también técnico del Observatorio de Enfermedades Raras de FEDER. Ha sido investigador principal del proyecto ALCERES, que son las siglas de Análisis Lingüístico Comunicativo de las Enfermedades Raras en España. Es autor de más de 100 trabajos de investigación relacionados con el mundo también de la salud. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, fui director del observatorio, ahora el director está justamente enfrente de mí, es un magnífico director que es Josep Solbes, de la Universidad Cardenal Herrera. Para mí estar en estos congresos siempre es un regalo que me hace FEDER, un regalo que me hace de Genes. Juan, no veo a Naka, pero seguro que ya ha estado detrás de la invitación. Ahí hay un grupo de Genes magníficos, siempre apoyando. Y en este año, además, yo creo que es muy significativo el apoyo de la UCAM. Eso significa que este año, además del regalo personal, profesional, hay también, solo hay que volver la mirada, un regalo espiritual.
es muy importante la presencia de los políticos en el debate social sobre las enfermedades poco frecuentes. Eso es incuestionable. Hay unos informes que son muy conocidos en España, que se llaman informes Kiral, que analizan cada año la representación de la salud, no solo de las enfermedades raras, sino de la salud en los medios de comunicación. En esos informes Kiral siempre destacan que hay una cifra importantísima del sector político-administrativo en este tipo de informaciones, como fuentes o como actores. En concreto, en un análisis que se ha hecho de 10 años de trabajo, se ha observado que hay un 36% de presencia de políticos como fuentes y actores en las noticias sobre salud, que es una cifra verdaderamente altísima. Pero si vamos ya al terreno de las enfermedades poco frecuentes, lo cierto es que los trabajos que hemos hecho y que se han ido haciendo en todos estos años han demostrado igualmente que la voz política tiene una presencia notabilísima. De hecho, vemos, por ejemplo, en el primer informe, algunos de los que Juanma ha mencionado, que hay una cifra de 36%, casi igual que la que ponía hace un momentito de los informes Kiral sobre la presencia de los políticos en la información sobre salud. Más adelante, en el siguiente informe, 34% y en el último, 30%. Se mantiene más o menos. Eso significa que tenemos que estar muy atentos, evidentemente, a qué dicen los políticos a través de los medios y qué dicen los medios de los políticos. La presencia, además de la voz política, es una presencia transversal. Quiero decir que no solamente aparecen cuando hay información sobre política relacionada con enfermedades poco frecuentes, sino que realmente, incluso aunque en apariencia la información no sea sobre política, también a veces aparece la voz de los representantes políticos. De hecho, una de las diapositivas que ha puesto Juanma era esta. Se puede observar que en decisiones políticas aparece un porcentaje del 9,58 de temas relacionados con decisión política. Pero lo cierto es que si tenemos una mirada más fina, veremos que cuando se hable de medicamentos huérfanos como tema también va a aparecer el discurso de los políticos, evidentemente. O cuando se hable de cuestiones económicas, sobre todo cuando se habla de cuestiones económicas, también la voz de las personas con representación política es crucial, es importantísima. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es bueno cruzar la mirada, y es lo que más me interesa a mí. Cruzar la mirada significa, como mínimo, incluir la reflexión sobre medicamentos huérfanos, sobre decisiones políticas y sobre cuestiones económicas para ver qué se dice y qué se argumenta desde el punto de vista del político. Sabemos que partimos de una situación en donde la investigación ha mejorado realmente de forma suficiente, bien, hasta notable en algunos campos relacionados con la investigación, pero siguen siendo escasas las investigaciones, ya lo decía también Alba en su intervención, las investigaciones sobre enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes en nuestro país y en el mundo entero. Aproximadamente puede haber unos 80 medicamentos disponibles, alguno más, pero lo que ha sucedido es lo siguiente, lo que ya todo el mundo que está en esta sala sabe, que la solución parece que se hubiese convertido paradójicamente en un problema. Que tener un tratamiento ya no es el final del camino, sino que se está convirtiendo en un problema, porque luego hay que intentar conseguir que se financie ese tratamiento, primero que se comercialice y luego que se financie. Bueno, en todos los informes internacionales, como ese elaborado por el Foro Económico Mundial, en todos ya se dice que para poder mantener el sistema, la sostenibilidad, a la que también tú, Alba, hacías referencia, para poder mantenerla es evidente que uno de los principales problemas, aparece en esa esquinita, aunque no se vea muy bien, es justamente el precio de los medicamentos y la innovación terapéutica. En los medios de comunicación, titulares como estos, los que hemos analizado, son habituales. La Organización Mundial de la Salud denuncia el alto coste de los medicamentos, techos de gasto para financiar los nuevos medicamentos de alto precio. Los nuevos tratamientos elevan un 210% el gasto en farmacia. Incluso en algunas ocasiones, como la campaña que hizo la ONCE en apoyo a enfermedades poco frecuentes, también se ponía como reflexión esa pregunta: ¿enfermedades raras o caras? Con lo cual es algo que ya está muy presente en la sociedad española y en todos aquellos que estamos relacionados con el mundo de las enfermedades raras. Cuando hay noticias sobre medicamentos de alto precio, siempre aparecen mencionadas enfermedades poco frecuentes. Ahí no se ve, pero en ese caso, aunque se esté hablando de hepatitis,
se menciona también el síndrome de Hunter, la fibrosis quística y la narcolepsia. ¿Qué significa esto? Significa que en muchas ocasiones hemos destacado, denunciado la incomodidad de muchos pacientes y de las propias asociaciones cuando se asocia la enfermedad rara con paciente raro, cuando se produce ese salto, esa especie de metonimia, y aparecen titulares en donde se habla directamente de enfermos raros. Y eso es realmente incómodo, inadecuado, y supongo que poco a poco se conseguirá eliminar. Pero ahora ha habido una vuelta de tuerca, de manera que ahora los enfermos raros resulta que también aparecen como enfermos caros. Hace unos días estuve en Valencia y pude coincidir con Milagros Pérez Oliva. Ella hizo una intervención muy buena, pero ella, como periodista del País, mencionó en un artículo lo siguiente. Atención, los gestores les temen hasta el punto de que en la jerga gerencial se ha acuñado una nueva categoría de enfermo, la de paciente catastrófico, no porque suponga ningún riesgo, sino porque su tratamiento puede echar por tierra cualquier previsión de gasto. ¡Buah! Es decir, existe acuñado, naturalmente de forma no explícita, pero en las conversaciones internas, el término de paciente catastrófico asignado, entre otros, a personas con enfermedades poco frecuentes. Detrás de las palabras siempre hay algo más. Por lo menos tengo que decirlo porque yo como de eso, de analizar palabras, y por lo menos tendré que defenderlo. Hay un problema añadido, y es que se ralentiza también el acceso a los tratamientos. España carece del 40% de fármacos para enfermedades raras. No está mal que algunas personas, que algunas personas relacionadas con el mundo de la gestión política de la salud, como Aitor Aparicio, el director del CREER, explícitamente defiendan que no es de recibo que el 40% de las personas no reciba tratamiento adecuado. Digamos que es un apoyo interesante el contar con esta voz también de personas que están relacionadas con lo político. Cuando hemos hecho un análisis de todos estos meses, hemos visto que la economía tiene mucha presencia en la información. A mí me interesa sobre todo el primer elemento, el de acceso rápido y equitativo a tratamientos, aumento de medicamentos disponibles y modelos de financiación de los fármacos. Si miramos las revistas científicas que tratan la política sanitaria, que hablan sobre fármacos o que hablan sobre enfermedades poco frecuentes, como esas que he consultado para esta ponencia, si analizamos toda esa información, extraemos dos cosas. La primera, este es un debate abierto ya y muy interesante en las revistas científicas. Me refiero al precio de los medicamentos huérfanos. Hay que estar atentos a cuáles son los argumentos que se presentan en esos artículos porque nos van a ayudar a entender mejor la realidad. De ese análisis de esos artículos y de la lectura de todo el corpus que pertenece al Observ de FEDER, se puede llegar a la siguiente conclusión. Al día de hoy existen dos modelos de discurso, dos maneras de hablar en torno a los medicamentos huérfanos y a los costes de estos medicamentos huérfanos. El primer modelo es un modelo reactivo, que dice que hay que eliminar las prebendas, entre comillas, prebendas que se le está dando en este momento al desarrollo de medicamentos huérfanos. Me refiero al hecho de que los impuestos se les rebaje, me refiero al hecho de que se conceda mayor tiempo para poder disponer de la patente, me refiero a que haya apoyos también para el desarrollo de investigación. Bueno, pues hay ya un discurso muy potente dentro de esas revistas científicas que dicen que hay que eliminar ese modelo. Pero es un modelo que ha costado mucho esfuerzo conseguir. Mucho. Y es un gran problema que ahora esté ya puesto de forma muy explícita ese debate en las revistas científicas. El segundo modelo es un discurso más proactivo. Un discurso que dice que este modelo de trabajo que está dando sus frutos no se puede eliminar. Lo cual no quiere decir que no se pueda también debatir en torno a los precios de los medicamentos. Naturalmente, los argumentos que se utilizan en un modelo y en otro, que tenemos analizados en el observatorio, son complejos. Son modelos que afectan al ámbito médico, a la dimensión médica, a la dimensión política, administrativa, investigadora, histórica, ética, social y económica. No hay tiempo para verlo todo, pero sí para ver algo, para intentar trasladar al auditorio aquello que más nos está llamando la atención. Por supuesto, cuando el análisis es en términos económicos,
El modelo reactivo habla, por supuesto, de la relación entre coste-beneficio o coste-efectividad y dice que no es asumible. Y además recuerdan, segundo argumento que se ve abajo, que son medicamentos que en un porcentaje altísimo no curan. Este es el modelo de argumentación, digo, reactivo. Naturalmente hay otro, el modelo proactivo, que defiende, atención, hay que tener en cuenta el valor añadido de la innovación de estos medicamentos. O hay que buscar otras fórmulas de financiación, por ejemplo, por supuesto, un fondo estatal. Naturalmente también dice que no siempre curan, pero mejoran la calidad de vida, ya sea deteniendo la enfermedad o ralentizando su progreso. Titulares como estos, este es de hace un año aproximadamente, ya no son anécdota. Sanidad impone el pago por resultados a los laboratorios. Si el fármaco no cura, no cobran. Ayer estuvo aquí el secretario de Estado, ¿verdad? El secretario general, perdón, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Rubén Moreno. También ha hecho alguna referencia en su intervención, Alba, en torno a la intervención del señor Moreno. A ver, le hicieron una entrevista en el corpus que nosotros tenemos de este año, le hicieron una entrevista y en esa entrevista era una entrevista aparentemente relacionada sobre todo con inmigración y salud, como se puede ver en el titular. La sanidad está atendiendo a 185.000 inmigrantes como a cualquier español. En esa entrevista dice también lo siguiente: hay que reconocer que el coste de las innovaciones es extraordinariamente elevado. Hay medicamentos para enfermedades raras que cuestan más de 300.000 euros. Y añade, el problema es que algunos ni siquiera curan. Es importante ver el calado que puede tener este tipo de afirmaciones, porque si algo nos han enseñado las enfermedades poco frecuentes en todos estos años es que el análisis blanco y negro no sirve. Hay grises. Y a veces en enfermedades poco frecuentes los grises son los más importantes en nuestros colores, ¿no? Como se puede observar. Bueno, eso significa lo siguiente. Significa que se está trasladando, y se lo está trasladando además una persona con una responsabilidad altísima, la idea de que quizás sea excesivo el gasto que en general la sociedad hace con las enfermedades poco frecuentes. Pero claro, ¿qué pasa si un medicamento detiene la enfermedad? ¿Qué pasa si un medicamento ralentiza la enfermedad? ¿Qué pasa si un medicamento mejora un poco la enfermedad? En ese caso merece la pena la inversión, porque aquí hay una expresión muy significativa, ese ni siquiera, ¿de acuerdo? En otras ocasiones nuestros responsables políticos o la representación periodística que se hace de ellos también trasladan argumentos un poco complicados. Me refiero a ese titular que seguro que están viendo, en donde se dice: Feijóo promete que el Sergas pagará al niño de Cambre su tratamiento en cuanto sea legal. Lo mencionabas tú también, el caso del chico con enfermedad de Morquio. ¿Qué significa en cuanto sea legal? Si se administra por procedimiento de uso compasivo el medicamento extranjero, el off-label que antes mencionaba Alba, entonces ya no es legal, eso es ilegal, es paralegal. ¿Qué es? Bueno, este es un debate con el que hay que tener muchísimo cuidado. Igual sucede en la dimensión investigadora. En este caso, no voy naturalmente a comentar todos los argumentos, pero sí uno muy importante, muy importante. Y es que la investigación en enfermedades raras es aplicable a enfermedades comunes, muchas veces a corto, a medio o a largo plazo. Y acabo de ver que está también ahí el doctor Palau, pues ahí lo tienen en una noticia que aparece en el corpus, en donde se dice las enfermedades raras como vía de investigación en patologías frecuentes. Eso es una mirada a medio o largo plazo. No es una mirada economicista en donde solamente llego a ver aquella columna de enfrente. Como no quiero tampoco, voy un poco rápido, le pido disculpas, pero no quiero comprometer al moderador para que me llame la atención. En el ámbito ético, en la dimensión ética, también es crucial cuando se habla sobre enfermedades poco frecuentes. La